Vamos a ver cuál es la percepción que tienen nuestros invitados. Saludo a Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Y nos acompaña también Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal estás, Miguel? Hola, encantado de estar con vosotros. Buenas tardes. Como siempre, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Bueno, vamos a empezar por la parte ucraniana y luego ya nos vamos a los aranceles. ¿Podría estar realmente Trump perdiendo paciencia con Rusia? Ha venido a decir que está un poco decepcionado sobre las últimas críticas que ha vertido Putin hacia Zelensky. Y eso que Donald Trump, otra cosa que no, pero ha sido muy, muy crítico con el líder ucraniano. Pero entendemos que ahora mismo Trump ya está más mirando a encauzar esto y quitarse pronto este conflicto para empezar a centrar el tiro por otros lares, o al menos esa es la sensación que nos da, y incluso ha amenazado con la posibilidad de unos aranceles secundarios a Rusia, es decir, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de sancionar a Rusia si las cosas no salen como él quiere. Miguel Ángel, ¿qué impresión te da en estos momentos Trump, tal y como se está refiriendo a Putin, tal y como se está refiriendo a la necesidad de avanzar un poco más en esas negociaciones? Bueno, yo personalmente lo que creo es que Trump se pensaba que iba a llegar y que el mundo entero se iba a plegar a sus pies. Igual que se enfada cuando la Unión Europea le devuelve los aranceles cuando él los pone, y lo que quiere es que sencillamente los aceptemos y que digamos iguana, se debía de pensar que Rusia iba a aceptarlo de esta manera igual. Zelensky no le queda más remedio porque realmente su estructura gubernamental es de un país fallido que necesita ayuda para sobrevivir y para defenderse. Pero el ruso media un abismo. Mm. Rusia se considera, y bueno, y en parte lo es, una gran potencia. Por lo tanto, bien, está muy bien que el otro, en este caso Trump, intente llegar a un acuerdo, que medie, que todo esto, pero de ahí a plegarse a lo que él dice, media un abismo. Yo estoy convencido que al acuerdo de paz, o como se le quiera llamar, le queda todavía un rato, Ujú. porque por el camino Putin va a exigir muchas cosas. Ya ha empezado a decir que también quiere participar en el reparto del negocio de lo que se obtenga en Ucrania. Mm. Ese es el primero de los ejemplos de que esto de que a mí me digan que quiere a la paz y que sí, pues me parece muy bien. Pero vamos ahora a jugar la baraja desde la otra parte de la mesa. Y luego el tema de que a todo le aplica aranceles, bueno, de momento no se los ha aplicado. Ya vamos a ver cuándo se los aplique, cuáles son las consecuencias. Porque en economía hay una cosa que se llama inflación importada. Y este es el ejemplo más claro de la inflación importada. Tú vas a crear inflación sobre los productos que no tienen sustitutivo en Estados Unidos. Está muy bien que si tú dices, no, yo el acero que se consuma sea el que, y además puedes llegar a decir, el que se fabrica en Pittsburgh, vale, porque lo digo yo. El resto le meto un arancel para que no se pueda consumir. Muy bien, siempre y cuando tengas suficiente acero, pero fundamentalmente en aquellas cosas que tú no tienes un sustitutivo americano, pues las tendrás que la población las tendrá que seguir comprando, o las empresas, y eso lo único que va a hacer es que va a subir el precio de las cosas. Ujú. Él recaudará más dinero, pero la población se cabreará con él con toda seguridad. Bueno, y de hecho han salido hoy los resultados de una encuesta de Associated Press en la que hemos visto cómo el 60% de los estadounidenses, y aquí apostillo encuestados, ¿vale?, que se han encuestado a unos 1.200 adultos estadounidenses, el 60% de ellos dice que no le parecen bien o no está conforme o desaprueba más bien las medidas arancelarias de Donald Trump, ¿no? Las políticas comerciales, cómo está llevando esas negociaciones comerciales con otros países. Pero luego tampoco es que se quede muy atrás otro tipo de políticas. El 58% desaprueba todo el historial de Trump en materia económica, el 56% en la guerra de Ucrania y también en seguridad social, el 55% desaprueba cómo está llevando la gestión del gobierno federal. En fin, estamos viendo un descontento creciente entre la ciudadanía estadounidense. Que Pero, perdona sí, sí, Marta, sí. es que hay un detalle muy Mm. importante. El votante norteamericano en este caso de Trump, no es el urbanita No, para decir un caso, de en Nueva York, por Pensilvania, de ejemplo, sí. Filadelfia. Ujú.
bueno, no ya Nueva York, en un estado donde ha ganado, que es Pensilvania, Sí. ha perdido en Filadelfia. Mm. Ha ganado en la parte de Filadelfia que corresponde al Rust Belt. Ujú. Esa zona es una zona pobre. Ese muy probablemente no la hayan encuestado. Ese muy probablemente no entienda ni lo que son los aranceles, ni le importen tres narices. Claro, es que esa es Se otra lo va a cosa. vivir cuando tenga que pagar en el supermercado la factura. Claro, y ahí Ahí es donde lo va a ver. le has dado, Miguel Ángel, porque una cosa es la percepción que tenga efectivamente la gente que esté un poquito más ducha en el tema, ¿no? Que esté un poquito más empapada o que, bueno, que forme parte también de su día a día, ¿eh? Porque no todos podemos permitirnos en medio del ajetreo del trabajo estar leyendo absolutamente todos los periódicos, viendo todos los medios, contrastando toda la información. Al final tienes que elegir un poco y sesgar, que es inevitable, ¿eh? En el día a día tal y como vamos, pero es que ya ni nos metemos en aquellos ciudadanos que es que además no llegan a entender qué es lo que está sucediendo, que a lo mejor han votado por unas determinadas promesas y efectivamente están viendo todas estas políticas ahora mismo con un poco percepción caótica, ¿no? Sin llegar a entender cuáles son las verdaderas implicaciones. Y no podemos culpar tampoco a estos ciudadanos, porque al final lo que es el electorado es una masa muy amplia, con unas características dispares que además en Estados Unidos pues se da también la casuística, ¿no? De que en cada estado pues hay a veces determinadas complejidades y a lo mejor un votante tipo, ¿no? Que esto ya lo hablábamos también antes de conocer el resultado electoral cuando estábamos en campaña. Efectivamente, hay que ver a quienes han entrevistado, pero también hay que entender, ¿no? Que hay muchos ciudadanos, muchos votantes que pueden haber votado a Trump y ahora mismo no están entendiendo muy bien en qué están consistiendo estas políticas. Díselo Sí. a los trabajadores de la fábrica de motores de Harley Davidson en Pensilvania, o a la fábrica, perdón, de motores de Milwaukee, o de instalación y confección de motos en Pensilvania, de que no se va a vender ni una sola moto en Europa porque van a subir un 30%, motos que son muy caras, y que va a haber despidos. Díselo. Sí, sí, no, está claro. Entonces al final tienes un electorado que se cabrea, pues con toda la razón. Miguel, antes de pasar a los aranceles, que ahora nos estamos metiendo un poco en materia, porque a ver, es un tema muy jugoso, sí que me gustaría comentar, volviendo al tema Ucrania, el finlandés estuvo recomendado a Trump que no confíe en Putin. No es el primer líder que lo hace y de hecho, bueno, no conocemos la postura definitiva de Trump, pero él en todo momento de forma pública ha dicho que él confía en que Putin efectivamente quiere negociar, quiere llegar a un fin en la guerra. Yo me pregunto si va recogiendo poco a poco estas declaraciones y puede ir interiorizándolas de cara a preparar posibles escenarios, o más bien prepararse ante posibles escenarios adversos en los que Rusia pueda actuar de una forma que no espere Donald Trump. Bueno, yo creo que nadie puede fiarse de un espía de la KGB, entonces hay que ser realistas y de Putin efectivamente nadie se puede fiar. Realmente la que ha montado, yo reconozco que no me la esperaba, que fuera capaz de montar la que ha montado. Y bueno, pues el problema de Trump es que le ha dado alas, ahora está crecido, dándole golpes a Zelensky, que era la parte débil, el otro ha dicho, bueno, esto ya está hecho. Claro, el problema de Trump ahora se pone nervioso porque yo creo que había hecho una hoja de ruta. La hoja de ruta estaba que en el primer trimestre del año llegaba al alto el juego y ya a partir de ahí, bueno, pues lo de Rusia estaba encauzado, conseguía las tierras raras y no sé qué, y entonces ya, bueno, pues se podían levantar las aranceles y los problemas a Putin y entonces podría volver a enviar gas y petróleo a Occidente. Y entonces eso le permitiría atacar a Venezuela, atacar a Irán, porque claro, si ataca todos los frentes de los productores de petróleo a la vez, lo que va a generar es una crisis como la del año 73. O sea, si la gente se enfada, pues dice, vale, pues ahora no vendemos petróleo. Y si Irán, Venezuela, y bueno, no sé, otros países, Rusia, etcétera, no venden petróleo, pues el petróleo se puede poner por las nubes generando una crisis internacional. Entonces, le ha fallado la pata de Putin y sobre todo porque podía extenderse un mes más, pero el problema es que a Putin no se le ve que vaya así de entrada a arreglar el tema. Putin ahora mismo está crecido.
y considera que puede ganar esto y puede ganar un montón, está intentando conseguir más terreno, incluso está diciendo que se quiere quedar con las capitales de Zaporilla y la otra que está arriba, aunque no las tenga conquistadas, y que, vamos, ahora es capitán general, ahora mismo va a hacer lo que quiera. Y entonces, claro, eso le rompe los esquemas a Trump. Entonces, Donald Trump, lógicamente, ahora mismo es una persona que empieza a ser cuestionada. Ya sabemos que los índices que comentabais antes de audiencia en Estados Unidos son muy importantes y se le van 5, 10, 15 puntos sobre la marcha, ¿no? Y ahora mismo Trump, pues evidentemente, aunque diga que quiere optar a un tercer mandato, lo cual es surrealista, pues lo que tiene muy claro es que ahora mismo está perdiendo popularidad, y porque los americanos, y lo van a sufrir y mucho, esa inflación inducida que va a tener por los aranceles va a ser tremendo. Y no los europeos, y con esto acabo, y el canadiense, los mexicanos, etcétera, no van a torcer, no van a hincar la rodilla en tierra, no lo van a hacer. Entonces tú me pones un 20 y yo te pongo otro 20, y así sucesivamente. Al final eso lo único que genera es una ola de inflación cuando todavía no habíamos conseguido vencer a la otra. Bueno, y una escalada, además, lo hemos hablado en anteriores ocasiones, que es que no beneficia a nadie en la situación de ir escalando en esta guerra comercial de tú me pones aranceles, pues yo te pongo más. Hoy, bueno, este domingo se producía un movimiento interesante. China, Corea del Sur y Japón han mantenido un diálogo económico por primera vez en 5 años y, bueno, parece que han dejado a un lado algunas diferencias, disputas territoriales, más bien para poder unirse en un frente común frente a un enemigo común. En este caso, no Estados Unidos como gran enemigo, pero sí Estados Unidos, su política arancelaria como enemiga del libre comercio, ¿no? Claro, vemos por un lado este frente, vemos por otro lado Europa, que, bueno, en teoría la Comisión Europea ya ha puesto a funcionar ahí la maquinaria para tener respuestas suficientes ante los aranceles, aunque han dicho que no van a anunciar nada hasta que no conozcamos en detalle todo lo que nos dirá Trump el 2 de abril y luego, bueno, empezar a preparar, ¿no? Luego tenemos México, tenemos Canadá, en fin, hay muchas naciones ahora mismo ya implicadas, perjudicadas, tenemos también a Venezuela, en fin, ahora mismo tenemos muchísimos frentes, muchísimos, y no sabemos también si esto nos puede llevar a otras alianzas, ¿no? Si Estados Unidos ya no es un socio tradicional, pues por ejemplo en el caso de Europa, ¿con quién empezamos a establecer vínculos o reforzar vínculos comerciales? Miguel Ángel, hoy Christine Lagarde ha dicho, bueno, el día de la el día de la liberación que acuña Trump, pues quizás debamos verlo como el día de la independencia de Europa. Claro, ¿esto cómo se gesta? Porque esto lleva tiempo. Bien, en el paquete has puesto mucha gente y yo creo que aquí hay que hacer una selección, ¿no? Sí. Para empezar, las sanciones a Venezuela no solamente las veo bien, sino que las iba a poner Biden, es decir, era una cosa que estaba totalmente prevista. Venezuela, lo que hace el gobierno de Maduro, que es obviamente un dictador y un autócrata, lo que está haciendo es robar el dinero. Entonces, aparentemente se le permitió en su momento, Biden le permitió en su momento ese acceso al mercado del petróleo a cambio de elecciones libres, que no ha cumplido. Por lo tanto, yo creo que estaba ya previsto el que este tipo de sanciones entrasen en vigor. El aliarnos ahora con China yo creo que es el mayor error estratégico que puede hacer Europa. Lo que no se puede permitir es que 4 años de mandato de Trump lo que lleve al final es a que China nos colonice más de lo que ya nos ha colonizado. Yo creo que Europa tiene ahora una obligación que debería de haber hecho hace muchísimo tiempo, pero que, bueno, con determinado tipo de políticas, donde una zona del territorio mundial muy pequeñita, no somos los mayores ecologistas del planeta, somos los mayores liberales del planeta, olvidándonos de lo que más importante es el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora lo que necesita Europa es establecerse como lo que realmente hemos querido que seamos y nunca realmente lo hemos intentado. Es como intentar ser un país. Nos queda una infinidad. Yo no lo veré con toda seguridad, pero espero que lo vean mis nietos. Es decir, que Europa se convierta. No sé si la Europa que tenemos ahora de 27 países o una Europa más reducida, porque es una de las cosas que me temo,
que hemos hecho crecer Europa de una manera indebida, con el voto, con la unanimidad. Sí. Eso no funciona. Hemos integrado una barbaridad de países, fundamentalmente de toda la parte del telón de acero, pero no hemos modificado la unanimidad del voto. Y ahora resulta de que la 16ª potencia europea, englobada dentro del último tercio, si dividiésemos en tercios económicos, Hungría estaría en el último tercio y marca el paso, o quiere marcar el paso, en todos los términos de lo que ocurre en Francia, en Italia, en España y en el más grande, que es Alemania. Eso es irracional, totalmente irracional, ¿no? Entonces no sé yo si la Europa es esa. Pero lo que me parece una barbaridad ahora es pasar de una amistad con los norteamericanos a una amistad y lo que quiere hacer Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo quiere hacer por sus motivos personales. Yo espero que Europa no entre en ese juego. Entonces, yo creo que lo que necesita ahora Europa es desarrollar aquellos sectores que no hemos desarrollado adecuadamente. Obviamente necesitamos ser una potencia militar unitaria, que ahora mismo carecemos de industria, y ahí entiendo un poco, porque he trabajado muchos años en ella. Sí. Tenemos una industria militar pobre, buena, pero pobre. ¿Por qué? Pues porque si a una industria tú no la alimentas con pedidos, pues no invierte para hacer grandes fabricaciones. Carecemos de tecnología desarrollada en masa y nuestros ejércitos son escasos y necesitamos trabajar hacia un mando único. Una cosa muy complicada, pero que hay que ir a por ella. Es que es una necesidad vital para nosotros el que el ejército sea y luego desarrollar determinadas cosas. Para que os hagáis una idea, intentamos ser líderes en los sistemas de identificación por radiofrecuencia, por poner un ejemplo de algo que es tecnología del día a día, y al final nos han comido la tostada, porque no hemos invertido de manera adecuada todo, pero nos hemos gastado un dineral. Y sí es cierto, hemos regulado todo lo regulable. Pero nos han comido la tostada los norteamericanos. Inexplicablemente, cuando éramos los líderes, por ejemplo, en las bandas magnéticas de las tarjetas, pues porque nos hemos dedicado a otra cosa. Entonces, yo de ahí, ponernos en manos de los chinos, creo que es el mayor error estratégico que podríamos hacer, y que aunque el primer ministro español lo quiera porque le apetece a él, porque está solo, dista mucho a que lo quieran los europeos, ¿no? Bueno, me ha dado por reflexionar, Miguel Ángel, cuando hablabas de la necesidad de que efectivamente Europa se mueva, pues no como una pluralidad de países, como es el caso de ahora, y efectivamente decías, quizás tengamos que empezar a reducir el marco y que no hablemos de 27 para conseguir que Europa actúe como un país. Claro, queremos actuar como lo hacen los Estados Unidos, cuando es un solo país compuesto de estados, pues como si habláramos de un país como España, pero a lo grande, con sus comunidades autónomas, donde hay un sentimiento efectivamente de todos a una, de unidad. Bueno, siempre con sus cositas, ¿no? Porque hemos tenido nuestras cositas en España, pero es verdad que es muy difícil competir en igualdad, y además también por esa clave que aportabas de la unanimidad y de cómo efectivamente no se ha establecido un patrón ¿cómo decirlo?, en el que esté un poco más equilibrado el poder de decisión en función, pues por ejemplo, del músculo económico que tengas, ¿no? De lo que tú puedas aportar en esa clave. Miguel, nos queda poquito, nos quedan 5 minutos, pero yo creo que son 5 minutos suficientes para rematar este tema. Como decimos, estamos a la espera de ese 2 de abril, a la espera de tener más pistas, de saber cómo podría reaccionar Europa. Miguel Ángel aportaba también la importancia de desarrollar pues aquellas industrias que necesitamos desarrollar en estos momentos para conseguir una posición más hegemónica. ¿Cómo debería responder Europa a partir del 2 de abril?
Bueno, yo creo sinceramente que la única respuesta a unos aranceles es unos aranceles proporcionales y igual a los que ellos nos pongan. Es decir, el potencial de Europa es similar al de Estados Unidos. Es decir, tenemos un poco menos de PIB, pero tenemos bastante más población que ellos. Ellos son 366 millones, nosotros 500 y pico. Bueno, oye, realmente somos un gran continente a nivel de consumo. Tenemos muy buenas relaciones con China, evidentemente porque les interesa a los chinos, ¿no? Que son la gran manufacturera del mundo, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Entonces, yo sí que creo que bueno, pues se pueden tener relaciones mejores probablemente con China, tratándoles de tú a tú, y yo creo que a los chinos les gustará. Con India, que probablemente ahora mismo es un país ya más poblado que China, yo creo que es otro tema que hay que valorar, yo creo que tiene un gran potencial. Y bueno, acabamos de firmar hace unos meses con Mercosur, los países latinoamericanos, bueno, pues hoy también es otra opción. El tema de África lo tenemos demasiado olvidado y tienen grandes recursos. Bueno, también hay que darlo, es decir, al fin y al cabo, Estados Unidos es el 4 y pico % de la población mundial. Que se ponen a decir cosas, bueno, pues que lo digan. Yo creo que ese famoso día de la liberación que tú comentabas, pues a lo mejor es justo lo contrario, es el día del principio de la caída de Trump, porque si se desborda la inflación, si los americanos empiezan a vivir peor, etcétera, en Estados Unidos el índice ese, como te baje del 30-35% el índice de popularidad del presidente, allí se monta un follón, y los del Partido Republicano pues sí han aceptado a Trump, pero yo creo que hay una parte de ellos que dicen, oye, mira, este es un fantoche, ¿no? Que es lo que opinamos muchos. Entonces, tú déjale que 6 meses, por decir algo, y que con todos estos problemas, y el problema es que cuando está metido en el fango hay alguien que es mucho más listo, como es Xi Jinping, y yo no descartaría que Xi Jinping en un momento determinado dijera, bueno, este es el momento de coger Taiwán. Y si nos encontramos con un presidente que Trump ahí metido en el fango de los aranceles y de baja de popularidad, etcétera, ¿qué haría Estados Unidos si China, en un golpe de mano, se adjudica a Taiwán? Que es lo que quiere China desde hace muchos años. Sí, no, y es otro frente al que vamos a tener que mirar, porque efectivamente cuando avancemos en Ucrania probablemente la mirada se vaya poniendo efectivamente desde Estados Unidos hacia China, y una de las cuestiones clave y uno de los puntos de fricción, y ya lo vimos durante la administración Biden, es Taiwán, lo veremos de nuevo también en esta administración Trump, pero efectivamente primero tiene que ir cerrando algunos capítulos que estaban inicialmente en su hoja de ruta para seguir, aunque aún así todavía queda muchísimo mandato de Donald Trump, apenas estamos en los primeros meses, pero nos quedan casi 4 años enteros. Veremos a ver qué ocurre. Quedan 2 días para ese 2 de abril, para ese día de la liberación. Miguel Córdoba nos decía, bueno, podría ser el principio de la caída de Trump. Veremos qué es lo que pasa, veremos también la reacción no solo internacional, sino también nacional, cómo se lo toman también los ciudadanos estadounidenses según el impacto que esto pueda tener en su propia economía. Miguel Ángel Dembrano, gestor independiente, Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo, muchísimas gracias a ambos. Un placer. Buena tarde. Igualmente, buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes. Adiós.